¿Hay esposo? ¿Hay una familia? No, yo soy divorciado, pero tengo dos hijos, uno de 41 y otro hijo de 27 años. 27 Pero años. viven en Buenos Aires. ¿Residen en Buenos Aires? Sí, ¿Hacen por... la misma carrera que ustedes? ¿No? No, no, el mayor acaba de recibirse de técnico superior en esterilización. Él trabaja en un hospital y, bueno, ahora hizo una carrera que no existía antes, lo cual me permitió yo estoy haciendo mucho trabajo con el tema de los hospitales de la provincia, porque recibo mucha denuncia, entonces presentó pedido de informe y proyectos en la legislatura, y esto de la esterilización me ha ayudado mucho lo de él, porque me ha explicado muchas cosas, pero tenemos una crisis con la esterilización en la provincia muy fuerte. Para darte una idea, está casi todo privatizado o tercerizado. El Hospital Rawson no tiene esterilización, no funcionan los autoclaves, es un desastre. Es decir, el desastre es un negociado, en este caso por una empresa que se llama UPSA. Así que, bueno, él me asesora. Y el otro es licenciado en Ciencias Sociales, becario del CONICET, pero recién en Buenos Aires, porque soy originario de allá, ¿no es cierto? ¿De qué parte De Lanús. ese hincha del Perú? No, yo soy hincha independiente. Ya. Porque claro, en realidad nací en la capital porque estaba en el hospital ahí, ¿no? Pero viví toda mi vida en un barrio que se llama Herli, que está entre Lanús y Avellaneda, justo en el límite. Iba a la escuela en Avellaneda, en realidad cruzaba una calle y ya era Avellaneda. Y en ese momento los dos clubes fuertes, te estoy hablando no voy a decir cuánto para que no se sepa, no, tengo 63 años, así que, Pero no aparenta. pero el documento dice 63. No importa, igual está bárbaro, yo me siento bien para los 63, estoy bárbaro. Te decía que Independiente y Racing eran los dos clubes. Lanús era todavía muy chiquito, muy poco conocido. Y yo era hincha de Independiente. Mi papá era hincha de Racing, yo era hincha de Independiente. Y mis hijos son hinchas de Independiente. Pero yo me vine a vivir acá hace 28 años, así que 28, 29 años ya va a ser. Pero ellos están allá. Pero nos vemos mucho, vienen acá, yo viajo para allá seguido, o sea que nos vemos todo el tiempo, nos hablamos, me manguean, como corresponde. No, nosotros somos iguales. Yo creo que todos los padres somos iguales. Cuando sos padre para toda la vida. Sí, no, mira, che, papi, cuando me dicen, es como cuando ves que te llora un nene, y vas a decir, no, le duele los deditos, no es por hambre, es porque le duele la pancita. Cuando ves la tonadita, che, papi, Viene el mangazo. usted dice, bueno, ¿cuánto? A ver, ¿cuánto es lo que podemos ayudar? ¿Cuánto es lo que podemos ayudar? Pero Bueno, pero, no, viste que el mayor tiene 41 y para mí todavía lo tengo que proteger, qué sé yo, uno siente eso. Después vendrá la época en que ellos nos tendrán que proteger a nosotros. Eso pasa, me está pasando ahora a mí con mi vieja. Claro, llega un momento que vos sentís a mí mi papá se murió, mi mamá se murió muy joven, tenía 46 años, pero mi papá se murió a los 82 casi, y era un tipo muy vital, muy independiente, pero ya tenía una enfermedad, un aneurisma de aorta que no era solucionable, y ya uno empezaba a sentir último tiempo, pero no llegamos a tener que cuidarlo. Ocuparnos de él en otros términos, ¿no? Tengo una hermana que vive allá y que era la que más se ocupaba en realidad, pero ya uno se ponía, no sé si en el papel de cuidarlo, pero en el papel de no pedirle. Porque viste que uno de los padres le pide cosas, no plata, le pide algo, cariño, afecto, que se ocupen, que le presten atención a uno. Y cuando uno ya deja de pedir eso, sí que ya se colocó en el otro lugar. Así que bueno, esa fue la situación. ¿y por qué se te dio un poco así de centrar en la política, ¿Por, entrar? ¿por qué? Sí, ¿cómo fueron dando las cosas? Mira, yo soy yo digo, un hijo del cordobazo. Pero en realidad mi familia fue una familia muy politizada siempre.
de una familia obrera. Mi papá era obrero textil, mi mamá también. Mis tías eran, una de ellas obrera de la media, mi papá era de la media, ¿cómo se llama?, del vestido, una familia obrera. Y mi papá era socialista y fue delegado de su fábrica durante añares. Él trabajó mucho tiempo en una fábrica que se llamaba Salman, que era las que hacían unas medias que los que son de mi edad se van a conocer, que se llamaban medias París. Sí. Bueno, mi viejo era tejedor, era maquinista de medias con costura, que en esa época todavía había medias con costura. Y fue durante muchos años delegado, muchísimos años delegado, un delegado muy reconocido porque era un tipo muy luchador, muy honesto. Nosotros la pasamos muy mal, porque aparte, es decir, su lucha hacía que, y la honestidad de él, nosotros no, en mi casa teníamos, nunca, no miseria ni hambre, pero vivíamos muy ajustados, no teníamos, televisor no teníamos esto, no teníamos lo otro. O sea que yo me crié en un ambiente muy politizado de alguna forma. En mi casa política se discutía, se hablaba, se leía. Mi mamá era muy lectora, a pesar de que tenía sexto grado, era muy lectora. Mi mamá leía mucho, había sido secretaria de Cultura del sindicato cuando estaban los socialistas, o sea que era una mujer. En mi casa eso era muy común. Pero el cordobazo fue el gran impulso a no solamente a las ideas, sino al problema ya de tener una actividad. Aunque siempre, mi familia siempre tuvo que ver con lo social, si no estaba en el sindicato, estaba en el movimiento por el agua, por lo que sea, siempre era parte de la vida. Entonces yo en eso, y a mí, bueno, entonces yo estaba en el centro estudiante de la escuela, estaba, es decir, esto te estoy hablando bajo la dictadura de Onganía, que fue cuando ya empecé a despertar un poco más. Y luego conocí al Partido Obrero, que en ese momento se llamaba Política Obrera, a través de un compañero de la secundaria, ya no estábamos en la secundaria. Y bueno, y empecé a profundizar ya un poco en la beta del marxismo, es decir, de conocer y aprender un poquito más, y a partir de ahí empecé a militar, son 44 años. Mi primera acción militante así organizada fue el 28 de junio de 1972, en una movilización contra el golpe de Onganía, un aniversario del golpe de Onganía. El otro día la legislatura lo recordé porque se hizo una sesión especial por el tema del aniversario del golpe, que eran 50 años, fue el 28 de junio del 66, cuando lo echaron a Ilia, y dije que fue mi primera acción organizada con el Partido Obrero, una movilización que por supuesto fue gaseada, corrida por la cana, como correspondía, ¿no es cierto? Se habrán recibido palazos. Hemos recibido palazos. Sí, mira, yo te voy a contar algo, mira, yo iba a manifestaciones y mi papá se asustaba, pobre, porque viste como, pero él no me decía, me dejaba. Lo único que me decía, mira, tenés que llevar bolitas en el bolsillo, porque cuando te corre la caballería tenés que tirar la bolita, me daba los consejos. Pero cuídate, me decía, pero cuídate. Viste, bien, era padre, pero a su vez me daba. Y ¿sabes qué, Edu? También con las bomberas, las banderas. Tiraban, claro, bueno, los obreros de Renault, o sea, las municiones, claro, eso era terrible. Pero él decía, vos tirá la bolita, y cuando vi los caballos, pobre caballo, ¿no? Pero yo para la época del cordobazo, como en ese tiempo ya más o menos se prevenían las marchas y todo eso, entonces yo armaba ondas y las vendía. Ah, mira, le salió el espíritu comerciante. A mí me impulsó a la lucha política, él al comercio. Y bueno, y así empecé a militar organizadamente, y luego nunca dejé de militar. Yo, en la época de la dictadura militar, el otro día cuando fue lo de la lectura de la sentencia, tuve un hecho para mí muy emocionante porque me encontré, yo no fui nunca al juicio de la mega causa. Alguien me mandó un cosa diciendo, ahora te está mostrando ahí todo lo más. Y bueno, tengo la oportunidad, ahora lo voy a decir. Yo no voy porque no tolero los testimonios, porque yo lo viví, no es que lo viví en mi persona. Yo militaba en los organismos de derechos humanos en la época de la dictadura en familia, desaparecido en Buenos Aires. O sea que era una militancia peligrosa. Yo caí en cana por primera vez en el 2002 de la SOTA, en una represión muy fuerte cuando defendíamos la clínica ALAC. Pasé por dictadura, tu hermano caí en cana. Y no es que estaba guardado, tenía una militancia
activa, con cuidado, ¿no? Porque nos cuidamos mucho, pero yo he sido sacado de la Plaza de Mayo por las mismas familiares madres, porque como yo iba a las marchas y me decía, no, me acompañaban hasta que me fuera a la plaza, a mí y a otro, ¿no? Porque por ahí veían cómo se venía la mano y como a ella no las tocaban, ya te digo la última parte, ¿no? Y me encontré con una madre, que ella también fue presa política, se llama Coca Molina, que tiene 90 años, ahora la vi ahí en la... Yo fui al día de la lectura porque me parecía que era un hecho político, pero yo ir a escuchar los testimonios son muy dolorosos, y yo no me voy a enterar de nada que no sepa, y recrear esa situación, porque yo viví sobre mis amigos, mis compañeros, yo vi como todo eso, y con nosotros sabíamos de los campos de concentración mucho antes que se conocieran, nosotros sabíamos las cosas como eran antes. Entonces íbamos sabiendo, íbamos teniendo, era muy doloroso porque vivimos rodeados de muerte. Y no, rodeados de muerte que decían que desaparecían, y eran luchadores, y eran compañeros muy luchadores, eran delegados de fábrica, esto, lo otro, porque acá hablan de guerrilla, y en realidad los que estaban en la guerrilla, como se dice, eran muy pocos, comparados con los que desaparecieron, o los que fueron. Y yo he vivido también más o menos algo parecido a ti, y vi torturar a un niño de 4 años. Bueno, eso es terrible, ¿ves? Yo, entonces, cuando ir y escuchar los testimonios, yo no quería. Pienso que puede ser educativo para otros, pero no para mí. Entonces, por supuesto, el último día fui, y bueno, y me encuentro ahí con esta mujer con la cual conocía de reuniones que teníamos en Buenos Aires, que venía de la cordobesa, porque dentro de Familiares desarrollamos una lucha política muy fuerte contra el Partido Comunista, porque el Partido Comunista no quería que se denunciara a los militares, porque ellos tenían un acuerdo con los militares. Claro, en el 77 para venderle trigo a la Unión Soviética. Exactamente, entonces como estaba ese acuerdo no se podía, entonces íbamos y no podía sacar nada. Ellos decían no, porque hay militares que no, por ejemplo decían que Viola era un general democrático, Videla era un general democrático. En cambio, bueno, ellos proponían el famoso gabinete cívico-militar. Entonces fue una lucha política muy grande. Las madres de Plaza de Mayo surgieron por la política del Partido Comunista, en rechazo a esa política. Nosotros la seguimos peleando con una compañera que fue una gran dirigente del Partido Obrero, llamada Catalina Guanini, que tenía 3 hijos desaparecidos. Y ella fue, a pesar de que sus hijos eran de otro partido, porque eran montoneros, ella fue militante nuestra, fue candidata a vicepresidenta de la Nación en el 83. Goyo Flores, ¿se acuerdan? Gregorio Flores de acá a Córdoba, fue candidato a presidente, y ella fue la candidata a vice. Y dimos una lucha enorme, y logramos, creo que en el 79, 80, logramos quebrar la política del PC, y ahí inclusive empezó a haber acciones comunes con las madres de Plaza Mayo, y empezaron las cosas de otra forma. Cuando nos reuníamos para ver cómo actuábamos, porque el Partido Comunista tenía... nos juntábamos con esta Coca Molina y otro más, la viste en 90 años, ahora vive en Catamarca, pues yo cuando vine a vivir a Córdoba la había visto y se había ido a vivir a Catamarca. Ella fue una presa política. Fue muy emocionante eso, porque ella no se acordaba de todo, pero no se acordaba de mí. Vos te imaginás, yo tenía en ese momento 20 y pico de años. Claro, tendría que haber 70, 80, 79, poner 78, 79, yo tenía 24 años. O 26 años. Te imaginas compararme con ahora. No, incomparable. Pero sí. Lindo, ¿no? Porque haber vivido una experiencia tan grande, de repente en un acto, ¿qué será? Claro, y verla así me trajo, para mí fue muy emocionante. Muy emocionante. Bueno, pero estoy hablando demasiado de la biografía, la última pregunta biográfica. ¿En qué colegio estudiaste aquí en Córdoba? No, yo estudié en Buenos Aires. ¿Estudiaste en Yo estudié claro, siempre en escuelas públicas. El colegio donde yo me recibí en la secundaria se llamaba Colegio Próspero Alemán, en realidad era una escuela normal, porque yo quería ser maestro. Y yo pensaba ser maestro, parte porque me gustaba, yo tendría que haber sido docente. Pero yo había dicho siempre que iba a estudiar medicina. Y en mi familia, una familia obrera, un hijo médico, era grosso. Y bueno, yo trabajaba desde los 14 años, tenía siempre una changuita, algo pero mi papá siempre, y mi mamá, de apoyarnos para que estudiara. La manera de
expresión, en la locución y en la palabra y en la manera que te explayás y decís al aire, ¿no? Y vos decís, es un hombre muy rico en haber vivido tantas cosas, en metáforas de cosas, ¿no? De que han pasado en lo personal de uno, ¿no? Y eso es muy rico porque uno de ahí se nutre, más sobre todo nosotros, los medios de comunicación, ¿no? Porque a veces tomamos muy en cuenta casos en lo personal, digamos, en lo tuyo, ¿no? Y uno se queja por esto, ¿no? Pero a lo que escuchamos, entrevistamos y hablamos, y decimos, y ahí sacamos a veces nuestra Mira, te digo una cosa, Carlos, me pone muy orgulloso lo que decís. Yo sé que soy una buena persona, eso no es el problema. Me pone muy orgulloso que valores eso, y yo te lo agradezco enormemente, pero me pone muy orgulloso. Una preguntita. ¿Qué se nos viene? ¿Qué se nos viene? Bueno, ahora empezamos la otra parte, ¿viste? Ahora se va. Porque yo he estado analizando un poco las noticias y me doy cuenta que, como hace un rato decía, si a las industrias no le sacan, o sea, le dejan el aumento de los el 500% del gas, especialmente toda la industria del gas, el pan lo vamos a pagar 60 pesos el kilo, o 80 el criollo, porque la gente que trabaja en panadería va a tener que incrementar en el pan el aumento del gas. Mira, vos sabés que fue el problema que yo toqué recién en la audiencia. Eran 5 minutos, mucho no se podía decir. Pero yo toqué un aspecto que tiene que ver con lo siguiente porque me pareció que era lo que yo podía aportar como problema de Córdoba. Este aumento de tarifas va a traer un problema muy serio a nivel de la industria, porque pasa lo siguiente. El 30 y pico % del consumo de gas va a la generación de energía, a las usinas que se abastecen termoeléctricas, que se abastecen por gas. El 35% de todo el gas que se consume. La parte domiciliaria es la que menos se lleva. Lo que más se lleva es lo que va, ¿no es cierto?, a la generación de energía. Y luego lo que va a la industria, a la producción. Entonces vos tenés que, no de los usuarios, digamos, en cantidad de usuarios, sino estoy hablando en cantidad que se consume. Entonces vas a tener un aumento de la energía, del costo de la electricidad, como resultado del aumento del gas. Aparte del costo del aumento de la electricidad por sí mismo, que ya sabemos que es muy fuerte, y no es cierto, en nuestra provincia en particular. Entonces vos estás matando dos elementos clave para la industria. Dos elementos clave, porque la industria necesita de la electricidad y del gas para desarrollarse. En un cuadro en el cual el 50% de la capacidad está ociosa, es decir, acá se habla mucho de que tienen que venir inversiones, pero si tenemos fábrica que tiene la mitad de la capacidad sin trabajar, ¿en qué invertirías? ¿Qué va a abrir otra planta? ¿Se entiende? Primero agotemos lo que tenemos, te van a decir. Entonces, tenemos un golpe enorme. ¿Y cómo se va a expresar ese golpe en términos prácticos? Con despidos, con suspensiones. Porque ¿qué van a hacer los industriales? No van a meter la mano en las ganancias fabulosas que estuvieron haciendo, sino que van a despedir. Acá el 20% de los trabajadores directos de las empresas automotrices ya no están más porque agarraron la jubilación anticipada o el retiro voluntario, más los despidos de contratados, etcétera, etcétera. Vos tenés una sangría enorme. Entonces la población va a pagar el aumento del gas o de las tarifas por 3 vías, o mejor dicho, desde 3 lados distintos. Por un lado, la tarifa que te llega a tu casa. Por otro lado, el aumento de los precios como resultado del aumento de los costos. Y por otro lado, por los despidos y las suspensiones. Es decir, por 3 vías vas a tener... Entonces esta no es una salida. Este aumento va a provocar una crisis que en realidad lo único que hace este aumento es resolver un negociado, que después si querés hablamos, de los grupos petroleros. Entonces, ¿cómo se resuelve el problema? Nosotros planteamos que
el problema se resuelve de la siguiente forma. Esto de la crisis industrial, porque él la tocó y está muy bien. ¿Cómo se resuelve? Seguramente hay que reformular la industria en función de lo que se necesita. Claro. En lugar de autos, capaz que necesitamos fabricar trenes. Y acá tenemos una fábrica que fabricaba trenes que está liquidada, que es Matterfer. Entonces, capaz que podemos agarrar las fábricas automotrices, podemos modificarlas en función de los síntomas. Es decir, que hay que reprogramar la industria. ¿En función de qué hay que reprogramarla? De los intereses más generales, no de los intereses particulares de los dueños de las empresas. ¿Se entiende lo que quiero decir? Si el país necesita trenes, necesitamos vagones, necesitamos colectivos, necesitamos camiones, necesitamos no sé qué, palas mecánicas, necesitamos eso, rearmemos, ¿se entiende? En función o maquinaria, tenemos que, bueno, en función de eso. ¿Y a dónde tenemos que recurrir? A las ganancias que se han hecho, que son muy fuertes. Entonces necesitamos saber todo, hay que abrir los libros, hay que ver todos cuáles son los negocios, hay que abrir los libros de las empresas energéticas, ver exactamente, se tragaron 30.000 millones de dólares que recibieron subsidios, fugaron, no tenemos nada. Entonces, hay que reformular eso. Por eso nosotros hacemos un programa que es que nacionalicemos la industria, la producción energética, bajo control de los trabajadores, que abramos los libros. Ahora, este problema me lleva a otro que importa, porque si uno, bueno, ahí tenés una solución. Nos ponemos de acuerdo, discutimos punto más, punto menos, sería una salida. Nos ponemos entre todos, lo vemos y dice, che, esto. Pero tenemos una traba. ¿La traba cuál es? Un gobierno de los capitalistas no lo va a hacer, ni lo quiere hacer. Porque es de cambiar la clase social que dirige. Hay que ir a un gobierno del Partido Obrero, del Frente Izquierda, de los trabajadores. El problema que se nos plantea es el problema de quién gobierna. Claro, es lo que planteamos hace un rato. No es lo mismo China que Argentina. En China las multinacionales tienen que dejar el 80% de su capital ahí. Y se quedan con el 20%. Acá se llevan todo. Del 95 que se hizo cargo la British Petroleum Company de YPF, la explotación petrolera, no invirtieron nunca en nada, se llevaron 8.000 millones de dólares por año. Y resulta que la inversión lo hacen del otro lado, que ahora se lo tenemos que importar a ellos. O sea que sacan el petróleo, el gas de Argentina, se lo pasan a Chile y de Chile le tenemos que nosotros importar. Bueno, porque ahí está. Que estamos viviendo. Bueno, Aranguren fijó un valor del gas en boca de pozo que en el 2019 va a llegar a $6,74 por BTU, que es la unidad que se mide, y en Estados Unidos está en 2,5 por BTU. Estamos pagando el barril de petróleo a $67 cuando en el mercado mundial está a 36. ¿De dónde sale la plata esa? De los subsidios. Entonces las empresas hacen negocios fabulosos. Porque vos podés tener unas... Es complejo, no es tampoco simple. Uno simplifica en términos generales. Los costos de producción no son todos iguales, todo lo demás, muy bien. Ahora por eso abramos los libros, veamos todo y sacamos los verdaderos costos y todo lo demás. Acá será un poquito más, un poquito menos, se entiende lo que quiero decir. Pero acá se nivela bien para arriba en lo que se va a pagar y se subsidia un negociado que no vuelve al país en términos de inversiones, de producción, se fuga. Él señala lo de China, pero hay que señalar una cuestión con respecto a lo de China. Esto no significa que el pueblo chino esté mejor. China está sacudida por huelgas muy fuertes, porque hay una casta que es la que determina los negocios. Entonces, uno tiene que establecer un programa completo. Porque al programa, yo digo, hay que plantear el programa que el salario tiene que ser como mínimo, o así igual a la canasta familiar. Y la canasta familiar es lo que se necesita para vivir, que hoy están 22.000 pesos. Quiere decir que no puede haber despidos ni suspensiones, sino que se deben repartir las horas de trabajo entre los trabajadores. Es decir, si se mejora la productividad, por maquinaria, por lo que sea, trabajamos menos y no trabajamos más. ¿Está claro? Que el beneficio sea para el pueblo, para la población, que la población se beneficie con los avances y no se perjudique. Porque ahora, si hay un avance tecnológico para despedir trabajadores. Acá anuncian con bombos y platillos las inversiones de Fiat y de Renault. Y vos ves que los tipos dicen, bueno, ahora suspendemos, despedimos, qué sé yo, total, todo empieza el año que viene. Quiere decir que el año que viene ellos van a trabajar con menos gente. Entonces, ¿van a traer puestos de trabajo? Fiat dice que no. Fiat dice que lo único que va a hacer es modificar
la producción con más robots, esto, lo otro. O sea que posiblemente, una vez que tenga un achique, cada trabajador le rinda mucho más. Y ella lo hace esa inversión porque está obligada, porque es una competencia, tiene una competencia con otras fábricas, no puede agarrar y decir, bueno, que se vaya todo a pique. Renault dice que va a crear 3.000 puestos de trabajo indirecto, después no se cumple. Ahora, eso sí, para llegar a eso chantajeó tanto, y el ESMAT acordó, y cada trabajador que ingrese nuevo va a cobrar el primer año un 15% menos de salario que el convenio. Es decir, si el convenio dice que tiene que ganar 10.000, ese trabajador gana 8.500 por un año. Gana menos que lo que gana el convenio del ESMATA. Esto lo hizo el ESMATA. Entonces vos ves que los tipos, después vamos a ver si ponen 1.000. Porque también, ¿qué va a pasar? Van a empezar a echar a los trabajadores viejos, sacar, poner, hacer que se jubilen, después toman nuevo, para cubrir un puesto de trabajo que ya existía, no uno nuevo, pero con un 15% menos. Está hecho solo. Bueno, entonces uno tiene que plantear el problema y plantearlo completo. No se despide ni se suspende, lógicamente, me refiero a no se despide ni se suspende, si hay un trabajador no trabaja, bueno, tendríamos que poner comisiones obreras que vean el problema, está claro, que manejen el problema. Luego se reparten las horas de trabajo. Luego, como es, el salario tiene que ser igual acá, y la jubilación tiene que ser el 82%. Tenemos que poner reglas, ¿está bien? Que tengan en cuenta, y los trabajadores tienen que tener sus sindicatos independientes del Estado, para que puedan actuar como defensa, porque acá te aumentan las tarifas, yo lo acabo de decir en la audiencia, y la evidencia que quieren descargar sobre los trabajadores de la situación porque no permiten nuevas paritarias, ni se convocan a paritarias, ni se abren las negociaciones salariales. Porque si vos agarrás y decís, bueno, la tarifa a partir de mañana aumenta el 200%, o va a aumentar el 200%, y los trabajadores dicen, bueno, muy bien, vos cambiaste uno de los puntos que son parte de nuestro salario, porque yo antes tenía este salario y pagaba 50 pesos, digamos, vamos a poner, si ahora voy a pagar 150 pesos, tengo que discutir otro salario. Entonces se abren la negociación y se discute otro salario. Acá te dicen, no, con el mismo salario que fijamos cuando el gas estaba a 50 pesos, ahora te fijamos que el gas está a 150. Es decir, eso no se mueve, lo otro sí. ¿Por qué? Vos querés liberar al trabajador, no le pongas un cepo. Acá le ponen un cepo al trabajador. Entonces no puedo ir a discutir cómo modifica un salario que se fijó sobre otros valores. Porque el salario se fijó porque el gas salía tanto, la luz salía tanto, la comida sale tanto, el alquiler sale tanto, así se fijó el salario. Ahora me cambiaste las cosas, tenemos que cambiar el salario. Ahí se revela que en realidad, en este solo punto, que el objetivo es que el negociado que se está haciendo lo paguen los laburantes. Y se beneficia. Que es lógico. Y se benefician todos los capitalistas, no solo el petróleo, porque va el otro y dice, no, salario eso es esto. Entonces acá, y los jubilados peor, porque antes la jubilación tenía en cuenta también el problema del aumento de la inflación, Ahora es por el aumento de salario, te joden los salarios, te joden la jubilación. Nunca una, ¿viste? O sea que siempre está favoreciendo totalmente al más. Al capitalista contra el trabajador. Por eso digo que es un problema de gobierno. Si los trabajadores queremos... ¿Y cómo se reinvierte esto? ¿De qué manera se puede tenemos que tener en nuestras manos nosotros luchamos por eso y pensamos, es decir, nosotros no venimos solamente a reclamar, nosotros queremos gobernar, porque gobernando tenemos la solución de los problemas. Si no tenemos en nuestra mano el gobierno, digo los trabajadores del partido nuestro como expresión de eso, ¿se entiende? Y con el respaldo de la gente, porque sin respaldo de la gente no. Tenés que tenerlo con respaldo de la gente. Pero aparte, mirá, vos vais a decir, mirá, te voy a dar un hecho. Un juez, que ni siquiera era un juez federal, era un juez del estado de Nueva York, Griesa, sacó la resolución a favor de los fondos buitre, gran conmoción en la Argentina. Todos, incluidos los kirchneristas, bueno, hay que llegar a un acuerdo. Es una resolución de un juez. No se puede estar en la ilegalidad. ¿Sí o no? ¿Decían eso o no decían eso? Sí. Muy bien. Paguemos. Bueno, discutamos las condiciones, paguemos. Las condiciones que discutimos son terribles, nos desfavorecieron,
Entonces después te dicen, lo que pasa es que ellos son poderosos, no se puede contra ellos. Ahora resulta que vino la Corte Suprema de Justicia, le dijo a Macri que tiene que hacer público las cláusulas secretas del acuerdo entre Chevron e YPF. Cláusula secreta que firmó YPF bajo el gobierno kirchnerista. Dijo, tienen que hacerlas públicas, no se puede tener cláusulas secretas. Esas cláusulas secretas son muy jodidas, porque esas cláusulas secretas le endosan a Argentina, al Estado Nacional, todos los daños ambientales que produzca Chevron. Es decir, Chevron pudre los ríos, lo tiene que pagar el Estado en Argentina, no Chevron. La tiene la culpa el pueblo. Claro, no Chevron. Y eso fue de así que hasta el punto que la justicia argentina liberó a Chevron en la Argentina de una denuncia que le hicieron en Ecuador y que repercutió acá. Muy bien. El otro punto es el problema de lo que se llevan y todo lo demás. Y Macri no responde a la Corte Suprema de su país, que le dice, ahora nadie le dice, todos se hacen los tontos, ahí en el Congreso, y le votan la ley del blanqueo, y le votaron los holdados, y le votaron todo. Y el tipo está violando, ¿no es cierto? Muy bien. Si lo que gobernáramos fuéramos nosotros, los trabajadores, tendríamos para negociar muchas mejores condiciones, porque somos la mayoría. Y en lugar de someter a la mayoría, como hacen ellos, la liberarían. Y vamos a ver si la minoría de afuera se anima contra la mayoría del país, con todos los problemas que tiene en todos lados. O sea que para que el país pueda negociar en condiciones de defensa de su soberanía, requiere de una mayoría. Y esa mayoría es un gobierno de los trabajadores, que son la mayoría, que somos la mayoría, el 90%, y les regalo el 10%, que es mucho. El 10 son los capitalistas, son los parásitos, y el 90% somos los que ponemos lomo todo el tiempo. Entonces, el problema de quién gobierna no es una tontería, es el problema clave. Y es donde está la situación. Bueno, como los problemas son muy agudos, la población tiene que agudizar su reflexión y decir, bueno, ¿por qué lado nos conviene? Porque ahora esto decretan el aumento de todo y después lo van a poder aplicar. A vos te cortan el gas, ¿tu vecino qué va a hacer? Ya no puede decir, no, le cortan a él porque es un mal pagador. ¿Sabe que, viste, como el refrán, cuando veas la barba de tu vecino cortar, poner las tuyas en remojo, una cosa así? Algo así. Bueno, lo único, en lugar de ponerla en remojo, nos juntamos todos y no nos corta la barba ninguno. Entonces no se desconecta y todo lo demás. Entonces, como va a haber que tomar decisiones importantes, es necesario tener todo el panorama claro. Por eso yo fui a la audiencia hoy, fuimos nosotros, fueron nuestros compañeros diputados nacionales y todo lo demás. La audiencia es una truchada total, porque no resuelve nada, porque lo que se dice ahí ya definieron lo que van a hacer. Es una puesta en escena, porque no dieron los datos para que uno pudiera opinar, para que la gente supiera, ocultaron cosas. Claro, tendría que ser pública. No, pero aparte que sea pública, no sé, pero tendría que ser vinculante. Si la inmensa mayoría está en contra, está claro. Pero ellos lo que hicieron es agarrar, al día de ayer fueron a tirar todo sobre la cabeza a la gente de que no hay más remedio que aumentar. Lo cual es falso. Y después, ahora, nosotros fuimos para poder abrirle al pueblo otra vía, para mostrarle que hay otra vía, que esa vía tiene que ver con sus necesidades y cómo las va a resolver. Entonces, esta es nuestra función, pero estos son los problemas. Bastante complicado, ¿no? Y de acuerdo a lo que, como usted acaba de mencionar, ellos ya tienen su medida, ya tienen armado su equipo y lo que han hecho es una cortina de humo. Más allá de la fuerte oposición y de que la gente ha salido a la calle, que nos ha acompañado, y vamos a estar en cada marcha y vamos a tener que cada vez ser más. Es muy importante a quienes nos estén escuchando de que te acompañen a vos, a Olivero y a todo el partido, ¿cierto? Cual sea, de salir y sumarnos a la calle, porque esto, como decís vos, el 90% es de los obreros. Totalmente. No de estos parásitos, como decís vos, de esta gente que viene
a quedarse con un dinero que le pertenece al obrero, porque si bien se recauda dinero con el propósito y con el fin de crear y que vuelva nuevamente al municipio, pero no al bolsillo de él. No, pero vuelve al bolsillo de ellos. Ahora, mira, una cosa, Carlos, que es importante, Sí. porque vamos a decir alguna a favor, si no la gente, esto que dijiste es complicado. Ellos están muy mal entre ellos. Hay un interno. No, no es que una interna, no tiene salida. Y ellos lo saben. Ellos saben que no tiene salida. Entonces, como saben que no tienen salida, cada uno se pelea por quedarse... No tiene salida no en la Argentina, no tiene salida a nivel internacional. Inglaterra se fue de la Unión Europea. ¿Y por qué? Sí, la Unión Europea es la que... Porque hay una crisis capitalista enorme. Entonces, la crisis capitalista agudiza la pelea entre los diversos, las burguesías de cada país. Porque el capitalista, la clase capitalista norteamericana quiere vender. La clase capitalista china quiere, el Estado, los que están ahí, que son, quieren vender. Todos quieren vender. Y si son muchos los que venden, y cada vez somos menos los que compramos, porque, ¿entendés? Porque la plata no alcanza, hay que ir a disputar eso. Y para ahí se han metido en negocios que ahora, en la especulación, que eso se pudre, y alguien tiene que pagar. Entonces, no es que ellos están peleados, es decir, ellos están enfrentados, no peleados, están enfrentados obligatoriamente entre ellos. Claro, porque hay una competencia, es como Bayer que quiere comprar ahora la Monsanto. Sí, bueno. Le ofrece 66.000 millones de dólares para quedarse con Monsanto. Es por la competencia que hay entre ellos. Bueno, entonces vos tendés que, mira, el problema más importante de la situación argentina y la de Brasil, que es gravísima, es que ahora empieza el proceso de adquisiciones y quiebras. Es decir, comprar a Chauchi y Palito a tu competencia, pero para eso la tenés que quebrar. ¿Cómo la quebrás? Con despido, ¿entendés lo que te quiero decir? La quiebra, ¿cómo la paga el pueblo? Pues no es cosa de las empresas y un problema que... No, tiene una repercusión. Entonces, hay uno que trata de quebrar al otro. En esa quiebra se traslada al terreno político, porque como cada uno tiene sus representantes políticos, porque los políticos representan diversos... Es decir, un mismo interés social, pero dentro de ese interés social hay que aprovechar eso. Hay que aprovechar eso. ¿Se entiende lo que quiero decir? No es que tenemos un frente unido férreo. Ellos se unen para joderle la vida al pueblo. Dicen, a ver, para decirlo mejor, vamos a hacerlo más científicamente. Ellos dicen, la crisis la tienen que pagar los trabajadores. En eso, levante la mano, todo de acuerdo, entre ellos. Muy bien, pero no alcanza, porque para que la paguen los trabajadores, si yo tengo que despedir gente, tengo que liquidar una industria. Ninguno quiere ser liquidado, ¿está claro? O sea, hasta esto mismo, lo cual están de acuerdo, provoca una crisis entre ellos. Entonces hay que aprovechar e empujar con los planteos de uno, independizarse, porque como ellos están enfrentados, entre ellos van a tratar cada uno de simpatizar con el movimiento para llevárselo para sí. Entonces vos ves, entonces aparecen, bueno, yo lo veo en la legislatura, los radicales, puteándolo a Schiaretti, Schiaretti está con Macri, ¿se entiende? Vos no entendés Trecomino, Cristina con Massa, el otro, Massa está con Macri y no está con Macri, no logran establecer un elenco y crear un liderazgo en el país, porque Macri, tan importante, tan serio es el problema, que te voy a agregar un dato, perdón si hablo demasiado, pero ustedes si yo hablo demasiado, córtenme, pero viste No, porque... El pueblo quiere saber de qué se trata, dijeron. Claro, pero hay que ver si lo que yo digo es lo que quiere saber. ¿Viste este mini Davos, esto que vinieron, que se juntaron todos los empresarios en el Centro Cultural Kirchner? Fue un operativo político. No van a poner un mango, eso está claro. Ninguno. No está claro, pero está muy claro. Hacer un operativo político es un acto intimidatorio, porque se lo armó Estados Unidos. ¿Vos te imaginás para que bajen 1000 empresarias de las empresas más importantes que bajen a la Argentina? Se lo armaron como una intimidación. Para decir lo siguiente, mira CGT, donde todos los burócratas están prendidos en algo. No jodan con Macri porque es nuestro pollo. Mira Massa, no jodan con Macri porque es nuestro pollo. Y nosotros queremos a Macri como pollo porque
tenemos que agarrarnos a algún lado. ¿Está bien? Entonces fue un acto intimidatorio. El que se coloca contra Macri, con nosotros no cuente. Ahora, ¿qué le dijeron a Macri? Fíjate, si ganás las elecciones en el 2017, capaz que te traemos una moneda. ¿Entendés? Es una intimidación. Ahora, mirá que manifiesta crisis. Entonces, esta intimidación, esta gente, los que estaban ahí, no pueden resistir una avalancha popular. Porque la avalancha popular es mucho más poderosa que todo esto. Por eso tuvieron que retroceder en un punto, en la forma, con el tarifazo. Porque no encuentran cómo políticamente sostener algo. Entonces vino los yanquis y dijeron, mira, sepan que, le decimos a la oposición, no jodan, vinieron a meterse en la situación argentina para ver si le pueden dar fuerza a un presidente que no la tiene. Sí, en el marco de una crisis en América Latina muy seria, porque Temer, de Brasil, perdóname, asumió con el 7% de popularidad. Lo más que puede aspirar es no caerse abajo del 3%. Porque te imaginas, si antes gobernaba tenía el 7% cuando empezaba a gobernar. En Brasil hay dicen los compañeros que son de allá, pero la huelga general está al salto. Entonces un tipo que tiene el 107% de la popularidad, ¿cómo enfrenta una huelga general? En cualquier momento cae Temer. La situación de la renuncia. Sí, eso es como parte de las chicanas. El problema es si vos resolves. Entonces estos tipos vienen y dicen, mira, acá, Temer allá, vemos, ¿está bien? No jodan. Ahora, después con qué autoridad va a venir Estados Unidos a armar, porque una cosa es la pretensión, la otra cosa, a los que puede intimidar es a Massa, a los burócratas de la CGT, al pueblo no lo van a intimidar. Al pueblo no lo van a intimidar. Entonces la población tiene que tener claro este problema para no meterse en las que le quieran pintar. Pero vos ves que es un operativo político que revela una crisis. ¿Cómo vas a necesitar que vengan 1000 empresarios a avalarte y no te traigan un mango? Pues si te traen guita, bueno, vos con la guita haces algo. No te traen un mango. No, aparte se ha fugado plata. Entonces, ¿cómo vas a hacer? Ahora, entonces la crisis en un sentido es muy simple, porque coloca muy abiertamente los intereses de un lado y del otro. Eso es simple. ¿Se entiende? Eso la simplifica. Porque en esto del gas lo vemos, lo otro, la población puede empezar a apreciar qué intereses se defienden. Y de esta manera sacar mejor las conclusiones. A veces es más complejo entenderlo porque con el kirchnerismo era más complejo, porque como todo el tiempo hablaba de cómo es del pueblo y metía cosas, era más complejo. Claro, pero yo casualmente ayer estaba haciendo un análisis respecto a todo lo que se está hablando ahora, que Cristina no le pone la banda a Macri por una cuestión táctica, porque si este gobierno cae, ¿quién sube? Ella no. ¿Van a meter a la Cristina o no, ella no, el kirchnerismo está echado, se acabó. El kirchnerismo pero está... para el capitalista, para lo que manda mano... No, para lo que manda mano va más. ¿Tampoco? Ni para la gente, ni para lo que manda mano va más, porque no tiene posibilidad de contener nada. En relación a Brasil, ellos por eso vienen acá. Macri tiene una ventaja, que la gente lo votó. A Temer no lo votaron. En cambio, es decir, en Brasil la salida fue más compleja, porque tuvieron que meter a un tipo y echar a otro. Acá se resolvió, bueno, el otro lo votó la gente. ¿Está bien? Claro. Ahora, entonces, Macri gana, porque si Scioli le asumía el poder, las bases del peronismo le iban a exigir más... Macri gana porque la gente, mira, la gente no toleraba más cosas. Vos, para que en Córdoba gane Macri, vos es sencillo. ¿Cómo los obreros cordobeses pueden votar a un garca como Macri? Andá y preguntáselo. Y es muy fácil, te lo van a decir. Los obreros de la automotriz, a mí, pero porque me lo han dicho, yo lo he discutido, yo no quiero que me metan más la mano en el bolsillo con el impuesto a las ganancias. No quiero más, estos son unos hijos de su madre, nos han metido la mano, se han quedado con la plata, Y cosa, mira, una vez yo fui a una asamblea del Polo Obrero, que es la organización nuestra que tiene que ver con la desocupación y todo lo demás, y hace unos años de esto, fui a una asamblea en un barrio, que habían organizado, qué sé yo, con problemas del barrio, con problemas de la copa de leche, con problemas serios. Y una mujer empezó a decir el problema de que su yerno
trabajaba en FIA, creo que era, no me acuerdo, una automotriz, y lo que le sacaba a la Cristina, así lo decía ella, lo que le saca a la Cristina, lo que le saca, yo no entendía muy bien ¿Cuál era el...? qué era de todo lo que le sacaba, hasta que me di cuenta que estaba hablando del impuesto a las ganancias. Y ella seguramente cobraría la asistencia universal por hijo, porque pero ella hacía lo que a su hijo, su yerno, no me acuerdo ahora, le sacaba a la Cristina. Lo que le tiene que pagar a la Cristina, lo que tiene. Entonces, si vos te das cuenta que a ese nivel tan popular, ¿no es cierto? En un extracto inclusive más empobrecido, que era con el cual jugaba, ya pesaba tanto lo del impuesto a las ganancias. Entonces, socializamos el agradecimiento. Somos socialistas, socializamos el agradecimiento. Gracias. Cuando quiera. Si no, porque dice la gente, son burros, se ponen a hablar se ponen a hablar de cosas. Ahora, yo te digo una cosa, si perdiste audiencia por esta última intervención, este último cosa, vos dirigiste el programa, no fui yo. Pero estamos convogándose Dale. y ahí tenemos en la carpa de los cuidados, Por favor. haciendo prensa para también sumarnos a esto y que esto tenga un final feliz, ¿no? Muchísimo. Mirá qué bien, menos mal que bien lo del 22, porque hay tanta movilización esta semana que ya no sé en cuál de todas me meto. Bueno, muchas gracias. Muy bien, nosotros nos vamos a una breve pausa y ya volvemos. Gracias. Vos estás acá en la provincia. Sí, en la legislatura. ¿Qué día más tranquilo estás ahí? Y los días más tranquilos son en general los lunes a la mañana antes de particular o los viernes. Los martes y jueves ya más complejo. Bueno, gracias. Gracias, Eduardo. Gracias.